esta ha sido una semana en la que la palabra cumplir la ley parece opcional, la educación sigue siendo rehén de intereses y el tránsito, bueno, en verdadero estado de emergencia crónica. Pero vamos por partes. La República Dominicana iba a ser sede de la Cumbre de las Américas. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció oficialmente su posposición para el año 2026, alegando divergencias profundas que en este momento dificultan un diálogo productivo en las Américas. Así las cosas. En otras palabras, el ambiente político regional con tensiones entre gobiernos, exclusiones de algunos países como Venezuela, Cuba y Nicaragua, y la presencia militar norteamericana en el Caribe hizo imposible garantizar una cumbre verdaderamente integradora, que es lo que se busca. Pero claro, más allá de la formalidad diplomática, surge la pregunta inevitable. ¿Y qué hacemos con las chacabanas ahora? ¿Las guardamos planchadas hasta el año que viene o las mandamos a lavar y archivar? Porque uno se imagina la cantidad de suites reservadas, los menús diseñados, las flores ordenadas, las orquestas listas para el welcome cocktail y de pronto, ¡pum!, ¡plop!, se pospone la cumbre. Habrá que ver si los hoteles van a devolver los chelitos y dirán que eso se aplique como crédito para cuando finalmente se realice la cumbre. En fin, la Cumbre de las Américas se pospone, el Caribe sigue caliente y los organizadores, me imagino, respirando profundo, refiriéndose y repitiéndose aquello de no se canceló, solo se reprogramó. Pero bueno, la decisión respaldada incluso por varios países que reconocieron la complejidad del momento. Se presentó como una pausa prudente más que una cancelación definitiva. Quizás hay gente de acuerdo y otros que no, pero alguien que llama a aclarar y pedir dar la cara es Vinicito Castillo, al canciller Roberto Álvarez, por las denuncias del periodista Julio Martínez Pozo en El Sol de la Mañana. Y es interesante escucharlo. Vamos ahí y emitimos un voto sobre eso, con el silencio, y sabíamos lo que estábamos haciendo, porque sabíamos lo que estábamos haciendo. No se puede alegar ignorancia. El país sabía lo que estaba haciendo. Entonces, bueno, y también el nuevo código penal violado ahí de pies a cabeza con esos compromisos que asumió la representación. Lo mismo digo, y yo, así como el buen amigo y periodista Julio Martínez Pozo, espero respuesta yo y espera respuesta el país ante esta acción aparentemente deliberada de la Cancillería de República Dominicana. Mientras tanto, el senador Omar Fernández presentó un proyecto de resolución que exige al Poder Ejecutivo cumplir con lo que manda la ley, indexar por inflación el salario de los trabajadores cada año, que desde hace 6 años no se hace. Se refiere a la exigencia de cumplir el Código Tributario para ajustar el salario exento de impuestos sobre la renta, el cual se ha mantenido congelado. La ley indica que solo los que ganan por encima de 52,000 pesos deben pagar impuestos, o sea, los que ganan menos de esa suma no deben pagar impuestos sobre la renta de su salario. La respuesta del PRM, no gracias. No se va a poder. La excusa es que el sistema tributario ya es muy generoso con los trabajadores y que la indexación afectará las recaudaciones. El PRM advirtió que si se ajustan los salarios hasta los 52,000 pesos para compensar la inflación, eso afectaría la recaudación del Estado. O sea, que si tú ganas un poco más para sobrevivir, el Estado se afecta. Pero si tú ganas lo mismo con todo más caro, el que se afecta eres tú. Yo no sé ustedes, pero a mí me parece que la generosidad del sistema no se siente ni en la compra ni en el bolsillo. Pero el problema no es si afecta o no afecta, el problema es que la ley se cumpla. Y cuando la ley es la que está, eso no puede convertirse en una opción. Si hablamos de una sociedad más justa,
Hablamos de que el salario guarde su valor frente a la inflación, no que el trabajador pierda. Pero mientras tanto, nuestra querida Asociación de Profesores, la famosa ADP, parece tener carta blanca para poner a la educación pública bajo llave. Más de 43,000 estudiantes en Boca Chica se han visto afectados por paros, protestas y falta de gestión. Esta vez en Boca Chica, porque cuando no es en un lado es en el otro. Y uno se pregunta, ¿para qué caray es que sirve la ADP? Ya está una mala palabra, a uno se le sale, porque es que cada año es lo mismo. Aulas cerradas, cronogramas deshechos, padres desesperados, docentes sin clases y el Ministerio de Educación, en silencio. Si la educación es la base de una sociedad más equitativa, ¿qué hacemos cuando permitimos que se ponga en juego el año escolar? De injustificada, al menos, calificó el Ministerio de Educación la paralización de docencia en más de 50 escuelas en Boca Chica. Los maestros reclaman mejoras en sus condiciones y los planteles escolares. Y podrán tener la razón. El MINER dice que eso tiene ribetes sociales y que buscan entorpecer la docencia. Pero al final levantaron la huelga. Ojalá no se quede todo en el volvemos a clase y ya, porque la educación no se mejora con discursos, sino con hechos. Pero hablando de emergencias, aquí que somos tan famosos con declarar estados de emergencia, ¿cuándo reconoceremos que el tránsito es una de ellas? No se trata solo de tapones gigantescos, se trata de vidas en riesgo, de productividad perdida, de ciudades que se mueven como tortugas y sobre todo ya cansadas. ¿Por qué será? Uno se pregunta, ¿que el gobierno le tiene miedo al tema o será que no sabe por dónde entrarle? Porque no basta con discursos de mejoremos el sistema, se necesita acción, infraestructura, educación vial desde chiquitos en las escuelas, sanciones reales y un compromiso institucional. Mientras tanto, los ciudadanos seguimos atrapados, moviéndonos lentos, respirando humo y esperando que alguien diga, vamos a hacerlo. Una sociedad más funcional exige también que el camino lo sea. Pero bueno, a propósito de respeto, el ex embajador de los Estados Unidos en el país publicó que ofició una boda entre dos hombres en Camp David, en Santiago. Y uno se quedó, ¿verdad?, anonadado. Cada quien con su vida, sus decisiones, pero estamos hablando de una figura diplomática con función pública. Nuestra Constitución es clara, el matrimonio es entre hombre y mujer. Así que más allá de las preferencias personales, este acto puede leerse como una falta de respeto al marco legal dominicano. No se trata de juzgar orientaciones, sino de observar que cuando hablamos de representación, hablamos también de normas compartidas. Y cuando las normas son claras, no vale el yo hago lo que quiero porque soy diplomático. Pero también es muy preocupante ver cómo la casa de Alofoque, hasta me pesa decirlo, se replica o pretende replicarse, se celebra, se viraliza como el nuevo modelo de entretenimiento. Ya lo he dicho otras veces y me han entrado como la conga. Lo triste no es solo lo que pasa dentro de esa casa. Son los insultos, la violencia, el consumo de alcohol, las ofensas y los malos comportamientos que allí se muestran como si fueran normales. Lo grave es que afuera, en las redes, millones lo aplauden, lo siguen, lo validan y mientras tanto nuestra juventud, que merece mejores referentes, que busca identidad y propósito, recibe un mensaje equivocado, que el éxito viene del escándalo, del conflicto, de quien grita más o humilla mejor. Nadie parece detenerse a pensar en los efectos de esa exposición constante a la vulgaridad, a la confrontación y al descontrol emocional. ¿Qué pasa en la salud mental de los que participan y de los que consumen ese tipo de contenido todos los días? ¿Qué estamos normalizando como sociedad? En lugar de promover espacios que eleven, que inspiren, que eduquen o que inviten a reflexionar, se multiplica la cultura del espectáculo
espectáculo vacío. Y lo más preocupante, que se hace rentable. Ya hay otros por ahí queriendo copiar el formato porque vieron que da vistas, que da dinero, pero ¿a qué precio? Señores, urge apostar por un entretenimiento más sano, con propósito, que conecte con lo mejor del ser humano y no con sus excesos, que fomente la creatividad, la empatía, el respeto y la disciplina. Pero si seguimos premiando el desorden y la agresión, terminaremos normalizando incluso desde las propias autoridades la decadencia de este país como parte del show. Pero no todo es pesimismo, porque también hay buenas noticias. Esta semana correspondimos a la invitación que nos hiciera el Banco Popular por la 29ª edición del Congreso Internacional de Educación Aprendo 2025. Ya dije, organizado por el Banco Popular y por Educa, la acción empresarial por la educación. El tema, reinventando la educación en la era de las tecnologías emergentes. La presidenta de Educa, Susana Martínez Nadal, dijo muy claro que la tecnología debe ser una herramienta para el florecimiento humano, la igualdad de oportunidades y el pensamiento crítico, porque no se trata solo de incorporar tecnología, sino de hacerlo desde la ética, la pertinencia y el propósito educativo. Eso sí, que es apostar por una educación con sentido humano, que es lo que necesitamos para avanzar hacia una sociedad más justa. De otro lado, también celebramos la inauguración de la nueva ciudad sanitaria. Por fin, señores, un paso hacia mejores servicios, mejor salud, mejor calidad de vida. El viejo Hospital Morgan, luego conocido como Hospital Luis Eduardo Aybar, renació, convertido en la imponente ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, un proyecto que promete ser el complejo hospitalario más moderno del Caribe, con más de 800 camas, tecnología de punta, unidades de alta especialización en cardiología, oncología, nefrología, neurocirugía, trasplantes, entre otras. Dice que tendrá una sala de cuidados intensivos, la mejor del Caribe, un hospital materno infantil, áreas de docencia, investigación médica, espacios de apoyo y otros servicios complementarios. La ciudad sanitaria busca ser el nuevo eje del sistema hospitalario dominicano, integrando atención médica, formación profesional y desarrollo científico, con el objetivo de elevar la calidad de la salud pública en el país, bastante necesario, y garantizar un acceso digno, sobre todo a los sectores más vulnerables. Y es sin duda algo bueno, una señal de que se dan pasos firmes hacia un sistema de salud más digno, más humano y más cercano a la gente. Y para terminar, el gran cierre con el homenaje que se le hizo a Juan Luis Guerra. El Ministerio de Relaciones Exteriores lo declaró Patrimonio Musical y Poético de la República Dominicana, reconociendo su trayectoria de más de 4 décadas. El canciller afirmó que su arte está hecho de fe, de ritmo y de palabras. Su música ha dignificado al hombre dominicano y ha sabido, a la gente dominicana, y ha sabido convertir el sonido de nuestras raíces en un lenguaje universal. Juan Luis Guerra agradeció, emocionado, allí lo vimos, recordando que sus melodías, metáforas y canciones provienen del Señor Jesús. Este homenaje no es solo por lo que canta, sino por lo que representa: identidad, cultura, trascendencia. Y si hablamos de una sociedad más humana, más auténtica, entonces reconocer eso que nos une, en este caso la música, la poesía, la identidad, también es parte del camino. Señores, muchos comentarios se han desatado en redes por la decisión del Vaticano de aclarar que a la Virgen María no se le debe llamar corredentora ni mediadora, pero aclaremos algo. A la Virgen no se le reduce ni se le quita nada. Lo que la Iglesia hace es evitar confusiones sobre la única redención y mediación que pertenecen a Cristo Jesús. Ese documento, Mater Populi Fidelis, explica que el único redentor es Cristo y el único mediador ante Dios también es Cristo Jesús. Pero si
sí es cooperadora en la obra de la salvación. Por eso, el documento dice de manera muy clara, la Virgen María en su fe obediente y su amor maternal cooperó de modo singular con la obra de la redención realizada por su Hijo Jesús. Yo sugiero leer el documento Mater Populi Fidelis para entenderlo antes de estar hablando por hablar. Esa nota doctrinal no niega a María como madre, sigue siendo ella mediadora ante su Hijo, ante Jesús, intercediendo por nosotros. No es un cambio doctrinal, es una aclaración de términos para proteger la fe. María sigue siendo cooperadora en la obra de la salvación con un papel único, esencial e irrepetible. Así es que, en definitiva, nada ha cambiado. Toda devoción mariana auténtica nos lleva siempre a Jesús, porque el camino de María siempre termina en su Hijo. Bueno, señores, en nuestra entrevista de esta semana y nuestro tema central, hablaremos del duelo, una palabra que proviene del latín dolus o dolere, que significa dolor, y de ahí nacen palabras como dolor, doler, también duelo, entendido como el proceso de tristeza o de luto que sigue a una pérdida, especialmente la muerte de un ser querido. El duelo, entonces, es mucho más que una palabra, es una experiencia humana profunda que toca el alma y nos recuerda lo frágiles que somos. Al mismo tiempo, lo fuerte que podemos llegar a ser. Hay heridas que no se ven, pero duelen todos los días. El duelo no es solo la tristeza de perder a alguien que amamos, es el desconcierto muchas veces de seguir viviendo cuando el corazón parece haberse detenido. A veces la vida se parte en dos, el antes y el después, y es en ese después donde hay que aprender a respirar distinto, a recordar sin quebrarse, a seguir sin olvidar. Y hoy queremos hablar del duelo, no como una tragedia que nos condena, sino como un proceso que, si se vive con amor, con fe y con acompañamiento, puede transformarse en una fuerza de vida, en un puente hacia otros que también sufren. Para eso nos acompañan dos mujeres comprometidas con el acompañamiento y la sanación emocional. La licenciada Miriam Jiménez de Troncoso, presidenta de la Fundación Dándole Sentido a la Vida. Ella trabaja en proyectos de acompañamiento a personas en duelo en República Dominicana, es certificada en PEBRES, cofacilitadora de grupos de duelo y miembro de la Organización Mundial de la Familia, y sobre todo una mujer que ha sabido convertir su propio dolor en esperanza para otros. También nos acompaña la psicóloga Bianca Melo, quien ha dedicado su carrera al acompañamiento de procesos de crisis, trauma y duelo desde la resiliencia. Es autora, conferencista y speaker cristiana. Además, certifica a tutores de resiliencia por el mundo, promoviendo una mirada compasiva y espiritual ante la pérdida. Bienvenidas, Miriam y Bianca. Gracias por aceptar esta invitación a esto que será mejor llamarlo conversación, que nos invita a mirar el duelo de frente, con fe y con amor. Bienvenidas de nuevo. Gracias. Es un verdadero placer, un verdadero honor tenerlas aquí. Ya en otros escenarios habíamos conversado y siempre es importante conversar con personas que nos acerquen a entender, ¿verdad?, aquellas cosas que a veces no logramos de una manera natural, sino que uno tiene que buscar esa ayudita. En todo proceso de duelo hay un punto en el que uno se pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tenía que tocar eso a mí? ¿Cómo encontrarle sentido? ¿Y qué es lo que hay detrás de una pérdida? ¿Cómo podemos encontrar, cómo podemos
afrontar cuando nos toca eso? En tu caso personal, Miriam, tú lo viviste de manera directa, perdiste a tu hija. ¿Cómo se sigue después de eso? Bueno, gracias por la invitación. La verdad para mí es un honor compartir este programa con Bianca, porque la conocía ya de mucho antes. Bueno, es un proceso sumamente fuerte, muy duro, muy doloroso. Y esa pregunta yo creo que el 100% de las personas que perdemos seres queridos muy cercanos, donde existe un nivel de apego muy alto, nos la hacemos. ¿Por qué yo? ¿Por qué para mí? O sea, una pregunta que después tú dices, bueno, ¿cuál es la característica de la muerte? Es universal, no la podemos evadir, o sea, realmente es parte de la vida. Entonces, de lo cual muchas veces no queremos hablar. De la cual muchas veces no no hablamos. queremos hablar porque inclusive atrae. Sí, sí. Inclusive hay muchas personas que dicen, ¿para qué comprar en el cementerio? Eso llama. Algo que uno, después que vive esta experiencia, la verdad, yo digo que conocer la muerte, conocer este proceso es valioso para todos y no hay que vivirlo. Yo creo que entender lo básico de este proceso que pasa una persona cuando pierde un ser querido, yo creo que es un conocimiento que todos debemos tener. La familia, la comunidad, los vecinos, el país, el mundo, porque como país hemos estado expuestos a duelos como este de Yeset, las pérdidas que hay cuando se queman en San Cristóbal, o sea que todo afecta a una comunidad. Y saber sobre este proceso es de tanto valor, porque nos convertimos en entes colaboradores, en entes de soporte. Decimos que todos debemos saber del proceso, inclusive saber del lenguaje, cómo abordar a una persona que está pasando por un proceso, cómo ayudarlo. Es un proceso sumamente doloroso y esa pregunta que acá dice, todos no lo hacemos, pero cuando tú ves que esto no es que yo fui escogida, elegida, que a mí, no, es que simplemente a todos nos va a tocar tarde o temprano, inclusive al que le acaba de pasar, como una persona como yo, bueno, yo tengo ya 4 años y 4 meses que se fue, que partió María Laura. No estoy exenta a que me vuelva a ocurrir. Claro. Entonces, son experiencias que no es que la gente esté preparada, como que dice, no, yo tengo que estar preparada porque no vamos a vivir en esa incertidumbre, pero sí saber que es un proceso que hay que vivirlo, que es un proceso que es personal, que muchas veces cuando tú cuentas con herramientas de qué hacer en ciertos momentos, en fechas significativas, que en los primeros días, meses, te sientes que estás loca, que pierde la memoria, que olvida todo, que llora en cualquier sitio, que, óyeme, es normal, esto nos pasa a todos. ¿Y cómo convertiste ese camino de dolor? Decir primero qué fue lo más difícil de aceptar, pero ¿cómo conviertes ese camino de dolor y nace la idea de crear la fundación dándole sentido a la vida? Sí. De dolor lo conviertes en esperanza para ti y para otras personas. Así es. Yo creo que, mira, sin esa lámpara encendida, que es la esperanza, es imposible volver a caminar la vida, porque hay una transformación total en la vida, no solamente personal, sino de la misma familia. Entonces, gracias a Dios, nunca me separé de mi comunidad. Muchas veces uno la rechaza y dice, a mí me falló, y la fe no es que se pierde, sino hay una reconceptualización de la fe. Porque tener fe y creer en un ser supremo, no es que vamos a estar exentos a todo lo triste, lo malo que nos pueda suceder, sino es la forma diferente como tú puedes caminar un proceso. Cuando tienes esa esperanza, por lo menos esa esperanza mía del reencuentro con mi hija, de que verdaderamente esta vida es pasajera y que a ella la perdí, mañana nos vamos a reencontrar y es un paso que nosotros debemos de tomar como un paso de la vida en sí. Y yo diría que, fíjate, conocer lo que es la iniciativa de Grupo de Duelo, a mí yo diría que Dios y Grupo de Duelo han sido lo que me han permitido vivir el proceso
de una forma que me he podido reintegrar con un nuevo concepto de vida, con nuevos propósitos de vida. Y lo conocimos a través de, bueno, Sor María Teresa López de la Casa de la Anunciación iba a dar una charla en un grupo de duelo de México y fui invitada y asistí. La verdad que desde ese día estoy en grupo de duelo y compartir con madres que como yo han perdido sus seres queridos. Eso es sumamente hermoso, porque fíjate que tenemos un lenguaje, pero no un lenguaje de dolor, hay un lenguaje de esperanza, hay un lenguaje de amor, hay un lenguaje de soporte. Y la verdad yo creo que ha sido una iniciativa que ha tocado muchos corazones. Y seguirá tocando muchos corazones. Amén, amén. Bianca, hablar de las diferentes etapas del duelo. Se habla de que el duelo tiene diferentes etapas. ¿Podemos explicarlo un poco? Me gusta sobre todo hablar de momentos y del proceso, más que etapas. Este concepto de etapas viene muy arraigado a estudios que se hicieron sobre todo enfocado en cómo vivían personas con enfermedades terminales su proceso. Entonces, generalizar con relación a etapas, cuando hay tantas formas diferentes de que ocurre este duelo, es más un proceso. Y sobre todo cuando hay pérdidas por muerte, eso oscila mucho. Hay momentos donde, incluso ante el impacto de la pérdida, hay personas que lo viven de entrada con la fe, que tú la ves y de alguna manera el cerebro es tan duro el impacto que te separa de lo que tú estás viviendo realmente, y comienzan con mucha fe, pero luego poco a poco puede venir el dolor, la tristeza profunda, la desesperanza. Es como, yo pienso en el duelo, a veces hay personas que inmediatamente alguien tiene una pérdida, me llama, Bianca, tú tienes que ir. Yo le dije, mira, dale un minutito, dale unos días para ver cómo esos recursos de afrontamiento comienzan a surgir, flores, sí. Porque a veces queremos dar esa pastillita, tranquilizarla. Si obviamente hay situaciones tan dolorosas que tampoco podemos llevar a permitir que llegue un punto de dolor donde esa persona se descompense, pero si lo que está viviendo es la naturaleza de su momento. Señores, cuando hay que vivir dolor, dejarlo. Toca vivir el dolor. Porque si no nos atraviesa y tratamos del dolor esconderlo por debajo y el cuerpo en algún momento lo va a sacar. Personas que no atraviesan la naturaleza de la situación que están viviendo, luego se convierten en enfermedad. Entonces, ¿pero qué prácticas o recursos pudieran ayudar a una persona a sostenerse emocionalmente en esos momentos de desesperación, de vacío? Permitirse su emocionalidad, permitirse su tristeza, permitirse acompañar. Yo creo que no hay una cosa que ayude más que tú en esos momentos de tanta vulnerabilidad, dejar que te sostenga tu familia, tu comunidad, tus amigos, la fe, inclusive. Entonces, estos grupos de duelo son maravillosos. Hay personas con la... Para mí los grupos de apoyo, que no sé qué tanta cultura, así como el de duelo haya, para mí en otras sociedades, en otros países lo vemos, lo importante que son los grupos de apoyo. Claro. Completamente. El duelo es la consecuencia de haber amado. Mientras más hayas amado, pues entonces el dolor ante la pérdida va a ser mucho más profundo. Claro. Entonces, tú tener otras personas que ya también han atravesado el camino, personas que quizá ahora mismo están perdiendo familiares, que se dan cuenta, wow, Miriam pudo construir y ser resiliente a través de pues todo esto que dirige y de la manera en la que acompaña, pues da esperanza. Es como esto que yo pienso que ya terminó de destruir mi vida, puedo ver cómo en otra persona ha podido continuar y desarrollando incluso proyectos hermosos para el acompañamiento. Y en ese sentido yo pienso que eso da esperanza, el tú ver cómo otras personas han podido recorrer un camino en el que ahora estás tú. Claro, que es posible. Que es posible. Hablas de acompañamiento mucho, ambas lo han hecho, pero hay personas muy torpes también desde el amor, porque nadie lo hace con la mala intención, pero a veces hay torpeza. ¿Cómo podemos acompañar o qué es la recomendación como profesional de la conducta humana, como psicóloga, como terapeuta? ¿Cuál es la recomendación para acompañar de manera sabia o prudente a una persona que esté pasando? Y fíjate, antes de las recomendaciones, quiero que entendamos lo peligroso de la torpeza en ese momento, porque ahí el cerebro
todo lo que tú le dices a una persona que está en estado de shock, de dolor, donde prácticamente su vida es como si a uno le quitan el suelo cuando uno tiene una pérdida tan profunda. Incluso abogados luego se convierten en psicólogos, te transforma, artistas sacan sus mejores obras en sus procesos de duelo. La consecuencia de esa torpeza a veces, de esa gana incluso viene desde un buen lugar, porque es que no queremos ver que a quienes queremos sufran. Y ahí es donde viene esa intención de tratar de sacarlos, pero ahí lo que toca es acompañar. El cerebro guarda y recordamos todas estas palabras que nos dicen de Dios lo quiso así, eso tú verás que puedes tener otro, Así puedes, es. o sea, hay tantas cosas que decimos que son tan dolorosas y esa persona en ese proceso, ahí lo va registrando. ¿Cuál es la bondad de poder hacerlo bien? Es que esa persona se siente acompañada, se siente sostenida. A veces, señores, no tenemos A veces que mejor decir no hablar, nada. ¿verdad? Desde el silencio. La Absolutamente presencia, ¿qué nada. necesitas? Aquí ¿Cómo estoy. puedo Sí, acompañarte? así Estoy sin palabras. Incluso cuando decimos siento tu dolor, no hay forma de sentir el dolor, ni siquiera porque hayamos vivido algo similar a la otra persona. Estoy aquí en tu dolor. Me duele ver tu dolor, pero no hay forma de yo poder sentirlo y esa es una muy linda forma de poder hacerlo. Entonces, las bondades de acompañar bien es que incluso el trauma no surge por la realidad y la experiencia de vida que tú hayas tenido. Hay dos golpes que se necesita para que una situación se registre como traumática dentro del cerebro. Y es la experiencia dolorosa, impactante, inesperada, más cómo la sociedad te sostiene, cómo los otros te acompañan. Cuando tú tienes un impacto emocional duro, contundente, inesperado, pero tienes toda una sociedad que te sostiene, que te sabe acompañar, que te sabe guiar en tu proceso, el trauma no tiene como aferrarse ni tener cabida. Ahí surge la resiliencia. Y por eso los tutores de resiliencia en las fundaciones son tutores de resiliencia. Son personas que acompañan, que ven, que sostienen en un momento de dolor y hace que cuando no hay esperanza, tú seas esa mano que hace que esa persona pueda de alguna manera proyectar su vida para bien. Hablamos de esperanza, hablamos de fe, entonces a ambas la pregunta, porque sé que Miriam está sostenida en la fe, en su cercanía a Dios. Sé y conozco a través de tu carrera que también está sostenida sobre una espiritualidad y así lo expresas y es parte de tu desarrollo profesional. ¿Qué importancia entonces tiene la espiritualidad y la fe en procesos como este? Sumamente. Yo digo que la parte de grupo de duelo viene a sumarle la parte racional del duelo. Espiritualidad más esa parte racional. Y esa parte racional es lo que tratamos también de trabajar en los grupos de duelo, en esta iniciativa de acompañamiento. Para mí la espiritualidad ha sido sumamente importante y para mí fundamental en un proceso tan doloroso. Fíjate, debemos de saber, de tener conciencia, no importa religión, no importa. O sea, tú saber que hay esperanza, que hay algo que te sostenga, hay un ser superior, supremo, no importa, porque nuestros grupos son abiertos para todo tipo de... Pero es tan básico, tan importante, pero también la parte racional. Fíjate, muchas personas también como dice Bianca, en la parte inicial de su proceso están sumergidas totalmente en la parte espiritual, en su religión, pero al final le toma el proceso, se convierte mucho más largo porque al final detona. Y son todos esos elementos que hay que trabajar desde la parte racional. Por ejemplo, culpa. ¿Sabe la culpa que se genera cuando tú pierdes un ser querido? Yo debí de haber viajado a tiempo, yo debí de haber estado ahí, yo debí. Muchísima. Eso carga al dolor que por sí tenemos. Duelos congelados, por ejemplo, duelos que tienen de pérdidas que no han sido trabajados, también carga. Entonces, todas esas partes que hay que trabajar. Y por eso debemos de trabajar el proceso desde la parte racional también.
Entonces, yo diría que es una combinación, o sea, la parte espiritual para mí fue lo primero, de eso fue lo primero que me agarré, pero a los 28 días de fallecer María Laura, entré en esta parte, de esa parte racional, de yo quitarme tantas culpas que yo decía, bueno, pero ven acá, ¿y qué? Aligeré mi carga. Sí. Entonces, sin duda alguna, la parte espiritual para mí es fundamental. Bianca. La parte espiritual yo diría que es el todo, en el sentido de que, y les confieso que los casos que ha sido para mí más doloroso acompañar han sido esos donde la persona no tiene una creencia espiritual o ese apoyo y ese sostén. Entonces, si vemos la vida, la realidad es que cuando nosotros tenemos esa parte espiritual desarrollada, a veces yo digo, le tengo más miedo a la vida que a la muerte, porque se supone que aquí es donde hay más dolores, donde hay... Mi mamá dice que ella le tiene miedo a los vivos. Los muertos no hacen nada. Se supone que quienes vamos encaminados en ese camino de fe, lo que estamos haciendo en este plano, en esta vida, es esa purificación de nuestra alma, esa santidad a la que queremos alcanzar y con esa promesa que a la tenemos, que estamos llamados. a la que ¿verdad? estamos llamados. Entonces, por eso, en ese sentido. Y la fe es también permitirte transformar por las experiencias. Es como darle ese lugar de... ese por qué nunca lo vamos a poder contestar. A veces la persona me pregunta, Bianca, ¿pero por qué? Y yo digo, mira, mientras más por qué nos hagamos, más en el fondo vamos a caer. Porque incluso, si tú supieras la razón específica, si alguien te dice a ti, Miriam, esta fue la razón, no hay forma que racionalmente que tú lo puedas integrar, no hay manera. Entonces, eso es una pregunta que desde el principio, cuando viene esa parte cognitiva, que yo digo, mira, esa nunca vamos a llegar a esa respuesta. ¿Tú sabes que otra pregunta también? ¿Para qué? Me decían, pero ponte a pensar para qué. Digo yo, pero ¿cómo tú me preguntas? En este momento, Exacto, en un momento preguntarme a mí. Mira, yo diría que en ningún momento. Porque el para qué, yo digo, yo no voy a encontrar respuesta para qué. Yo sí sé que Dios tomó una pieza que se destruyó en 20,000 pedazos y poco a poco la fue pegando. Y ha hecho una obra hermosa, como el gran que es alfarero. la fundación. Sí. O sea, y yo digo, a mí no me vengan el para qué. A mí me recogieron en palita, me pegaron ahí pieza por pieza al paso. E hicieron una en obra de tiempo. arte. Mira, y a veces esa pieza, la segunda duró un tiempo, la tercera, la cuarta. Es que fueron millones de pedazos. Amén. Señores, esta experiencia es sacarle el corazón a una madre fuera del cuerpo. O sea, tú te sientes que lo perdiste todo. Tiene tus hijos, tiene tu esposo, tiene todo. Pero el mundo se oscurece. El mundo está girando, pero a nosotros se nos para el mundo. Entonces, cuando a mí me dicen, Miriam, ¿has pensado que mira Señores, no. El Señor hizo una pieza hermosísima, que es la Fundación Dándole Sentido a la Vida. Junto a 6 padres, somos 7 en total, que la verdad han encontrado luz y hoy sirven de una manera increíble y voluntarias. Y de eso vamos a hablar precisamente cuando regresemos de la pausa, de la Fundación Dándole Sentido a la Vida, de las actividades que realiza para poder seguir adelante esta hermosísima labor, y vamos a hablar de la Caminata del Amor 2025. Ya volvemos. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. El tema que nos ocupa esta semana es el duelo. Y precisamente antes de irnos a la pausa hablábamos de las actividades que realiza la Fundación Dándole Sentido a la Vida como una manera de poder seguir realizando esta labor tan importante para tanta gente, tal vez para más para una mayor cantidad de personas de las que nos podemos imaginar. Y entonces quisiéramos saber, Miriam, ¿qué simboliza caminar por amor, desde el amor y hacia el amor? ¿Qué busca esta actividad y cómo puede participar la gente? ¿Cuándo será? Hablemos de la caminata. Sí, y mira, la Caminata del Amor es una iniciativa que une dolientes, familias, y es en memoria de nuestros seres queridos. Es una primera caminata educativa. Nosotros caminamos 2 kilómetros y cada 400 metros tenemos una parada.
y es educación. El primer año, yo recuerdo que fue en el 2023, nosotros hicimos parada donde hablamos del proceso de duelo. Tal y como dice Bianca, esto no son etapas. Y esas etapas fueron construidas a través de la experiencia de enfermos terminales. Porque no son etapas porque, fíjate, si fueran etapas, como tú dices, yo salí de una, voy a la otra. No, aquí tú puedes estar, vuelve aquí. Tú te sientes que inclusive vuelve para atrás. Yo siempre pienso que uno no vuelve para atrás en el proceso, uno toma paradas. Pero en esa... Yo con solo hacer la introducción, y no sé si lo notaron, recordé a 2 personas que he perdido, a las que quise mucho, que fueron muy importantes para mí. Y solo introducir el tema las trajo a mi corazón y a mi memoria. Así y no es. pude evitar la emoción. Sí, así es. Aunque yo soy muy llorona siempre, pero bueno. Entonces, en ese primer año yo recuerdo que hicimos esa parada hablando del proceso. En el segundo año hablamos qué hacer en cada eso, qué estrategias aplicar. Y en esta, que es sorpresa, porque siempre la tenemos como sorpresa, va a ser sumamente, pero sí van a ser unas actividades muy lindas en memoria a nuestro ser querido. Fíjate, uno nombrarlo, uno hablar con sus amigos, le da permiso a la misma familia que hablen de mi hija. O sea, hablar de mi hija para mí me orgullece. Sin embargo, las personas piensan que hablar de tu ser querido la voy a poner triste. Sí. Al contrario, que yo digo, la olvidaron. Pero no, bueno, mueren cuando la dejamos de mencionar, de día a día, saber esas grandes... ese legado, porque todos dejan tanta. De hecho, hay una frase que no la recuerdo, que una persona muere no cuando parte, sino cuando sale del corazón, cuando la olvidamos. Incluso esto que menciona Miriam, de que ese temor de mencionar a esa hija que perdieron, a ese hijo, yo pienso que es el dolor más grande que puede vivir unos padres. Y sí, indiscutiblemente, obviamente van a aflorar emociones cuando lo mencionamos, y yo, como tutora de resiliencia, desde el amor, desde ese saber sostener, puedo sostenerte en tu dolor, puedo acompañarte en tu tristeza, no me da miedo lo que tú puedas sentir, porque señores, las emociones, pensamos que cuando las sentimos va a durar y van a permanecer. Las emociones duran 90 segundos cuando tú permites que te atraviesen. El cerebro no tiene la forma de gestionar más tiempo la emoción, pero cuando tú no la permites, ahí se queda ella tocando la puerta el tiempo que necesite, y ahí tú sientes como quiera su impacto. Pero si tú la permites y tú mencionas a ese ser querido y esa tristeza ocurre, en 1 minuto y medio, esa persona vas a ver cómo incluso va a sentirse aliviada por haberse permitido la emoción y que tú le hayas podido sostener. A eso no podemos tenerle miedo. Así es. Y salud cardiovascular, o sea, totalmente. Sí. Además de la caminata, ¿qué otras actividades se realizan desde la caminata fundación? del 16 domingo, que va a ser en el Jardín Botánico a las 9 de la mañana, es un pasadía. ¿Quién puede participar? Puede participar todo en CDC Ticket, en Santo Domingo Corre Tickets están las ventas de los kits, lo vamos a entregar en la Casa de la Anunciación, la librería Sígueme, que está localizada en la Casa de la Anunciación, la próxima semana. Pueden participar todos. O sea, es un encuentro hermoso. Hay personas que inclusive salen del cementerio porque su persona que perdieron cumpleaños de fallecido. Hay personas que celebran cumpleaños ahí. O sea, es una actividad que yo digo que se va a convertir con el tiempo en lo que es México. No hay una ciudad que dé tanto en esta semana, una semana en honor a los seres queridos. Inclusive hay un día de los perros, de las mascotas que han fallecido, un día de los niños no nacidos, un día del niño nacido, de la familia. O sea, pasan una semana verdaderamente recordando a ese ser querido de una manera tan especial. Pues eso es la caminata del amor. Recordar ese ser querido, vamos a tener una dinámica sumamente bella, con corazones, con los nombres de los seres queridos, formaremos, o sea, va a ser una actividad muy linda. Adicional a ello, nosotros como fundación, nuestra misión es desarrollar una cultura de duelo en el país. Y esa cultura de duelo incluye esto, que podamos expresar emociones, que las personas, que los jóvenes sean escuchados. Porque fíjate, no estamos hablando solamente del duelo por la pérdida de un ser querido. Claro, y a eso iba. Los adolescentes, los niños, muchas veces pensamos que los niños son resilientes y no lo son. No importa, él no se ha dado cuenta. Y le ocultamos precisamente porque son pequeños. Exacto. Yo creo que realmente una de las bases para que las familias sean funcionales es eso, esa flexibilidad, esa apertura. Hablar de sus emociones, de que
me siento triste. ¿Por qué te sientes triste? Porque perdí un lápiz, para ellos. Ah, no, a los eso niños, es duelo. Ahora eso ha cambiado un poco, creo, y Bianca nos lo podrá confirmar, pero siempre lo que hemos oído cuando un niño se que eso no es nada, párate, que eso no duele, tal cosa, no te terminaste con el novio, ay hombre, después vendrá otro novio, tú no tienes que llorar, o sea, es como negar eso que estoy, y eso nos hace sentir que no tenemos como el permiso, no nos damos el permiso de sufrir lo que hay que sufrir en el momento. Y le digo, eso se vuelve como un río subterráneo que en un momento, alguna situación, el duelo se acumula. Cuando una persona no vive un proceso de duelo y lo transita, en otra experiencia de duelo casi que tiene que vivir 2, 3, 4 procesos a nivel emocional, porque ese río no hay forma de mantenerlo todo el tiempo por debajo de la superficie. Y con los niños es peligroso eso del no pasa nada. Y esto incluso se traduce hasta que cuando le van a hacer análisis. No, eso no te va a doler. No. El niño pierde una de las cosas más importantes para toda su vida, y es la confianza básica en los adultos. Cuando tú le dices no pasa nada, pero él reconoce que está pasando, pero es como, señores, pero piénsenlo. Si se cae y se hace una herida, no pasó nada, es como, pero queda casi con esta sensación de, ¿será que no se está dando cuenta? ¿Será que yo estoy reaccionando? ¿Será que yo me lo estoy inventando? Entonces, sí, ella está pasando. Y cuando le ponemos nombre a eso, el niño se reconoce reconocido, se sabe sostenido, se siente acompañado y confía. Porque cuando yo te digo que te va a doler justo cuando te pongan esa inyección y va a ser de unos segundos, tú vas a confiar en mí. Y tú vas a saber que cuando yo te digo que no te va a doler, no tienes que ni siquiera pensarlo, porque ya confías en mí y sabes que siempre te he acompañado con la verdad. Los niños en casos de fallecimientos de familiares, de seres queridos, deben participar en los procesos de la funeraria, del cementerio. Yo recuerdo de manera particular cuando falleció mi suegro, a quien mis hijos adoraban, a ese abuelo, y tendrían tal vez entre 9 y 7 años. La duda de si van a la funeraria, de si no van, y una persona me dijo, lo querían tanto que deben ir, deben cerrar, no debes mantenerlos. Si ellos te están pidiendo ir, entonces se debe llevar a los niños a hacerlos parte de... Sí, hay que tomar en cuenta la edad y la madurez. Es importante utilizar palabras que vayan acorde a la realidad de ese nivel de madurez. Cuando tenemos los niños, yo siempre recomiendo, sobre todo incluso hacerlos parte, preguntarle, hablarle de esto que va a ocurrir, el lugar en el que van a estar. Y, por ejemplo, incluso nosotros tuvimos una pérdida significativa, que fue la mamá de mi esposo hace 2 años, y tenía a mi hijo de 5 años. Y lo que hicimos fue que en la funeraria pedimos que antes de abrir las puertas al público, nos dieran la oportunidad de que él tuviera ese momento con su abuelita, pero que él no estuviera con toda la emocionalidad de todos los otros adultos. O sea, como que fue muy privadito. Ahí generamos el contexto en donde esto se pudiera procesar de una manera más silenciosa y tranquila, que sosteniendo todo el dolor de los adultos cuando se ven como en ese momento. Entonces sí, es importante integrar a los niños en todo esto. Son rituales de cierre, y para ellos son muy importantes en ese proceso, porque lo hacemos parte de algo que ellos también están sufriendo. Así es. Qué bueno, y qué bueno que tenemos la fundación, qué bueno que más personas cada vez se van integrando. Como mencionabas, hubo una tragedia que enlutó no solo a las familias que perdieron sus seres queridos, sino que enlutó a todo un país, que fue la tragedia del Jet Set. Mencionaste lo de San Cristóbal por igual, pero lo del Jet Set fue algo impensable. Y cuánto dolor todavía queda en tantas personas. Yo conozco a varias personas que perdieron sus seres queridos, y la verdad es que eso es un trance y un proceso muy difícil, y que uno pues se une a esas personas de alguna manera. Qué bueno que se está creando esta cultura del duelo. El tiempo no nos alcanza, en televisión siempre traiciona el tiempo, pero hablamos de pérdida de seres queridos físicamente, pero hay tantos duelos que vivimos, porque usted pierde un trabajo, hay un divorcio, hay muchas maneras en las que una persona vive una forma de duelo. Y fíjate, Soraya, nosotros ahora el 18 de noviembre
abrimos nuestro cuarto grupo de duelo, y es el grupo de duelo gestacional y perinatal. Ese es un duelo invisible. O sea, tú le dices a unos padres que acaban de perder un bebé que tenía 7 meses de gestación, 6 meses, pero no, tranquilo, tú no lo conociste, puede tener más hijos. Yo lo sé, yo lo viví, y esto es un testimonio que he compartido muy pocas veces. Lo nombré o la Eso nombré, es parte de él, sí, y duele terriblemente. igual. Sí, Terriblemente. Así es. Así Qué es. bueno, yo exhorto, nosotros siempre, como siempre te lo he dicho, Miriam, y ahora Bianca, pues nuestro espacio siempre abierto para la fundación, para este tipo de temas que a todos en algún momento nos ayuda, nos fortalece, porque de alguna manera a todos, lo que más miedo tenemos es hablar de la muerte, y como decimos desde el principio, eso es lo que a la mayoría Esa o es a la todos realidad de la vida. nos va a La tocar vida, en exacto. algún momento. Así es. No se supera, pero se atraviesa, ese viaje íntimo donde lo que buscamos o que lo que esperamos es que ese dolor se transforme. Así es que exhortarlas a que continúen con esta labor desde la Fundación, recordarles que la caminata es en el Jardín Botánico este 16 de noviembre, que las boletas están en la Casa de la Anunciación. No es que usted tiene que ser católico ni usted tiene que ser cristiano para participar, ¿verdad? Allí puede participar todo el mundo, y que las boletas están en Santo Domingo corre tickets.do, que es la plataforma, ahí se obtiene el ticket y se va a retirar la semana próxima en la Casa de la Anunciación. Muy Qué bien. maravilla. ¿Cuándo sabemos que un ser querido necesita, que esté viviendo cualquier tipo de duelo, brevemente, necesita acudir a un profesional? Cuando tiene pensamientos que ya no necesariamente se asocian a la pérdida, sino que hay una tristeza generalizada. Ya no solamente estoy triste cuando recuerdo el ser querido, sino que ya he perdido como ese norte de mi propia vida. Cuando hay conductas que comienzan también a llamar la atención, ese aislamiento, ese consumo muchas veces de alcohol o de alguna sustancia con la que trate de alguna manera evadir el dolor. Y cuando esa persona, pienso que a nivel de pensamientos, conductas y energía, cuando vemos que ya poco a poco esa situación la va consumiendo, sí es importante. Yo diría que siempre es importante, esa orientación, aunque pensemos que vamos bien, el acompañamiento nos hace saber pues esos recursos que tal vez no estamos viendo, y podemos también ahí darle una dirección distinta para ese proceso. Yo creo que todos merecemos tener compañía cuando estamos en un proceso de dolor. Claro. Muy bien. Bueno, señores, nosotros conversamos con Miriam Jiménez de Troncoso, de la Fundación Dándole Sentido a la Vida, la licenciada Bianca Melo, terapeuta, especialista y formada para acompañamiento en estos temas del duelo. Ese viaje íntimo donde el dolor, ya lo decíamos, se transforma en memoria, y esa ausencia en enseñanza, y lo hemos visto. Cada lágrima se vuelve como una semilla de fortaleza, y con el tiempo entonces florece la resiliencia. Amén. Porque, señores, amar también es aprender a soltar, agradecer y seguir viviendo con el corazón lleno de amor y de presencia. El amor no muere, sino que simplemente cambia de forma, pero sigue acompañándonos. Así es que a ustedes de nuevo, Miriam, Bianca, muchísimas gracias. Gracias, Miriam, por compartir tu historia de fe convertida en esperanza a través de la Fundación Dándole Sentido a la Vida. Y a ti, Bianca, por recordarnos que incluso en el dolor más profundo siempre hay una luz, siempre hay un camino. Así Así es. es. Muchísimas gracias a ustedes Encantadísima. también. Muchísimas gracias por acompañarnos cada semana. Feliz fin de semana, a pasarlo muy bien, a cuidarse, y que Dios nos bendiga a todos. Recuerden, la caminata el 16 de noviembre. Gracias. Qué maravilla, gracias.